En Onda Cero, Pamplona en la Onda. La 1:21, ya les decíamos al comienzo de Pamplona en la Onda que en este miércoles 12 de septiembre retomamos el espacio que un curso más, y si no me fallan las cuentas vamos a por el quinto, dedicamos los miércoles en Onda Cero cada 15 días a la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko y Cascuntza. Nos sugieren diferentes temas, siempre interesantes, como el que hoy tenemos entre manos. Se trata del libro Navarra, castillos que defendieron el reino, los castillos de Sancho III el Mayor en Alto Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, una obra del historiador y escritor Iñaki Sagredo, a quien tenemos en los estudios de Onda Cero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acompañado del etnógrafo Fernando Ugalde, al que yo le digo que casi le vamos a dar plaza en Onda Cero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, acojo esa plaza con gusto. Porque tiramos de Fernando para múltiples y diversos temas, ¿verdad? Y muy a gusto siempre. No es el primer libro sobre estos castillos que defendieron el reino, ya estuvisteis por aquí los dos hace unos meses por el primero, y tampoco me temo que va a ser el último, ¿no, Iñaki? No, tenemos pensado publicar un tercero en octubre, noviembre, y el año que viene pues seguramente habrá otro, o sea, será ya el último, será el cuarto. ¿Será el último seguro? Sí. No hagas caso que Iñaki es incombustible. Ya verás cómo le da para más, ¿no? El próximo será de otro tema. Sí, cambiarás. Sí. Bueno, lo que sí que dices es que en este caso este libro es novedoso en cuanto a la investigación. ¿Por qué? Explícanos un poco. Pues sí, porque hicimos un trabajo, aparte de descubrir un poco los castillos de lo que era la época de Sancho III el Mayor, hicimos un trabajo paralelo realizado por Ana Tellechea de toponimia. Entonces coincidía, la idea era dar a entender a la gente que comprara el libro que las fronteras coincidía la parte cultural con lo que era la época defensiva de este monarca, ¿no? Y eso es un poco lo más importante de este libro. Sancho III el Mayor, que siempre ha sido bastante controvertido, ¿no? Bueno, pues para los navarros, y sobre todo para los no navarros, siempre ha sido ese monarca que admite una doble visión. Y bueno, pues la verdad es que el libro de Iñaki pues nos permite a través de él conocer que hay otra Navarra. Siempre cuando hablamos de la historia de Navarra en nuestra imaginación nos ceñimos a las fronteras actuales, y sin embargo Navarra es mucho más amplia cultural e históricamente que lo que hoy es. Y bueno, pues a través de la figura de Sancho el Mayor y sobre todo a través de los conocimientos de Iñaki, que no es que escriba de castillos como él dice, sino que escribe sobre la historia a través de los castillos. Es lo que dice Fernando. Lo que queremos hacer con estos libros... Lo que dice uno, lo que dice el ya, otro, somos muy pelotas. Lo que queremos hacer con este tipo de publicaciones es enseñar la historia de Navarra a través de los castillos. No es que sean simplemente libros de castillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dato, es importante saber que en el Alto Pallars, en Cataluña, un 60% de toponimia es en euskera. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y en Alto Aragón otro tanto, ¿no? Entonces estamos hablando de unas regiones que realmente eran vasconas. Y la historia nos dice que Sancho Garcés I enseguida ocupó, no es que ocupara, es que ese territorio se acercó a él, propiamente dicho, por eso mismo, porque eran afines en cultura y en identidad, ¿no? Curiosamente, en otros puntos que hoy se habla como Euskal Herria, no tiene esa toponimia tan rica como tiene estas regiones que hemos estudiado, ¿no? O sea, esos son datos que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de este libro. Así que ese estudio de la toponimia es lo que os ha dado lugar a todas estas conclusiones, claro. Sí, bueno, es un trabajo que quisimos hacer paralelo. No se basaba exclusivamente en libros de castillos, que era también importante decir cómo era el castillo de Loarre, una joya del románico en Europa que ha sido pues marco de películas, ¿no? De cine. Pero aparte de eso era sacar un poco esa identidad que todavía está escondida en lo que fuimos, en esa toponimia, ¿no? En esas costumbres, en esas cosas que todavía están ahí en el Pirineo, en esas leyendas, en esos cuentos, ¿no? Y era lo que queríamos sacar un poco en esta publicación.
Me imagino que un libro plagado de imágenes. Sí. Como no puede ser de otra manera, ¿no? Sobre todo lo que buscamos es enseñar, ¿no? Enseñar con imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, hablar de la descripción de un castillo, de cómo se defendía, cómo estaba situado, ubicado y el porqué, pues con una imagen lo puedes representar y enseguida la gente lo entiende. La pena de muchos libros de historia que están destinados a un público muy concreto, y desgracia que mucha gente pues no tiene acceso a esos libros porque realmente les cuesta empezar a leerlo, acabarlo, lo que sea, ¿no? Y lo que queremos es enseñar esa historia de una manera visual, con castillos, con leyendas, con situación de mapas y con otros elementos, pues para que la gente entienda y enseguida sepa lo que estamos hablando con solo ojearlo, ¿no? Uh-huh. Imágenes aéreas nos faltarán desde ese autogiro que pilotas, y que nos decía antes nuestro compañero Javier Lorente que había visto alguna imagen del autogiro, que tienes bastante mérito. Sí, bueno, mérito... en pilotar eso. No piloto yo, pilota vale. un compañero de trabajo y yo le pego en el casco cuando tiene que ir hacia la derecha, hacia la izquierda, más o menos, ¿no? Pero es curioso porque son situaciones que la gente dice, joder, ¿cómo puedes volar en un aparato así? Aunque debe ser bastante seguro, ¿no? Pero por ejemplo, el otro día, pues para ir a Vizcaya, tuvimos que meternos en zonas restringidas para el vuelo, ¿no? Es decir, que son zonas que todavía, pues, pasan por ahí tráfico de aviones y tienes que andar un poco ocultando entre montes y entre líneas de alta tensión. Y tienes que ir mirando con las películas de aviación de la Primera Guerra Mundial para ver si ves un avión o ves un cable que te puedes estrellar, ¿no? Y como resultado, bueno, es un poco anécdota, como resultado es sacar este tipo de imágenes que no se puede sacar con ningún otro aparato, porque llegas hasta el mismo punto. Claro, te da una visión... Claro, te da una perspectiva diferente. Y pero eso vamos, tiene su dosis de aventura, ¿no? Sí, bueno, ya os montaréis ya. No, yo no. Yo ya te digo que no. Yo con los pies en la tierra estoy mucho mejor, fíjate. Aunque se vea todo tan bonito. Sí. No, porque las imágenes son increíbles, ¿no? Las que se sí, están muy bien, la verdad es que sí. Bueno, ¿cuántos castillos, a ver, tenemos en este libro? Bueno, en ese libro hay pues unos 29, que no son muchos, comparados con el libro primero que alcanzábamos casi los 150 o 130, no me acuerdo exactamente cuántos, ¿no? Son 29 castillos, pero lo importante de estos castillos es que están completos. Así como en el primer libro tuvimos que trazar líneas con el Photoshop de otros programas para decir cómo era el castillo, cómo podía serlo, pues en este lo que hacemos es realmente enseñar lo que hay. Y es que hay castillos que en un 80% están completos y que incluso están adaptados para museos. Las torres de homenaje pues han adecuado pues para hacer visitas, para hacer museos, exposiciones, y eso es lo bonito de estas fortificaciones. Alguien me dijo, hablando un poco de política o de historia, ¿qué pasaría de estos castillos si llegan a pertenecer a Navarra en el año 1512, cuando se procedieron a tirar todos? Pues seguramente que hablaríamos de que Loarre sería una montaña de piedras, ¿no? Y es un poco la pena que si no llegamos a tener ese problema histórico, por así decirlo, pues Navarra contaría con castillos también muy importantes, que ahora no tenemos. Uh-huh. Fernando, si quieres añadir algo, tú añade, ¿eh? Nada, yo estoy escuchándole con toda la vida. Y lo que estaba pensando que como pues esos 2 tomos que han salido ya, más el tercer tomo, que luego nos dirá sobre qué va a tratar, yo creo que de alguna manera nos obliga, estamos en vísperas, como quien dice, del 2012, el 5º centenario de la conquista navarra, pues nos obliga de alguna manera a hacer una revisión histórica de todo lo que ha sido la historia de Navarra. Y la verdad es que, bueno, pues es el momento de empezar a mirarlo todo eso, de analizar y de no tener ningún miedo a derribar mitos. Hay cantidad de cosas que, bueno, pues por un lado y por otro, yo creo que la realidad la van marcando precisamente pues los castillos, los vestigios que quedan y luego los documentos que hay por ahí. Eso es muy importante. Uh-huh. Eso es. Documentos que también se han añadido, ¿no? Se han incorporado en esta publicación. Exacto. Se añadió una parte documental de tiempos de Sancho III el Mayor. Documentos se ha ido recogiendo por Roldán Jimeno y Aitor Pescador. Y bueno, eso se ha ido añadiendo como parte... Aparte documental, como pasó en el primer libro, también se añadieron documentos de contos, pues aquí se han añadido esos documentos. Uh-huh. Y bueno, ya pues puestos, el libro tercero pues tratará un poco de lo que nos falta, ¿no? Pues sería la parte de Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya, ¿no? Y ahí también pues creará controversia decir, porque hay decir que formó parte del Reino de Navarra, pues es complicado, ¿no? Hay unas instituciones muy fijas en sus planteamientos políticos actuales.
y decirles una cosa que no interesa, pues no gusta, ¿no? Entonces es difícil hablar de ello, pero bueno, lo vamos a intentar. Bueno, pero la historia es la que es, ¿no? Al fin y al cabo. No sí, sé. Aparte, bueno, vamos a tratar este libro sobre todo con sentimiento. Iñaki Perurena va a hacer el prólogo, y le insistí a Iñaki, le dije, ante todo habla de sentimiento, lo que sientes, porque él es una cosa que vive plenamente, porque él está en Leiza, está todos al lado, y él defiende esto, defiende la idea de lo que fuimos, y se tiene que pelear, como me pasa a mí muchas veces, contra molinos de viento gigantes, ¿no? Entonces, pues quise que él hiciera el prólogo por eso, por sentimiento. Y a ver qué tal sale. Seguro que le sale fenomenal, ¿no? Porque lo vive mucho, ¿no? Sí, además, yo creo que Iñaki Perurena vive mucho todo lo que hace. Sí, o sea, sí, que probablemente pues le saldrá estupendo. Volvemos al tomo segundo, de este Castillos que defendieron el reino, y decíais 29 castillos pues que abarcan desde Sangüesa hasta casi Cataluña, ¿no? Eso es, hasta Sobrarbe. Recogemos la parte de Sobrarbe y Ribagorza como parte final, aunque se podía discutir si hubo más castillos, ¿no? Y es lo que hemos comentado al principio. Las imágenes son bonitas, sobre todo en la zona de Sobrarbe, es una zona desconocida por parte de los navarros, y ahí sacamos unas panorámicas que se ve el Pirineo al fondo nevado y un castillo pues perdido en un monte a 1000 metros de altura y con unas vistas muy bonitas, ¿no? Y es un poco también el atraer a la gente a esos lugares desconocidos de Huesca, que están perdidos, y que es un atractivo turístico, ¿no? Que también es importante para los propios aragoneses, ¿no? Y bueno, pues eso, hablamos Castillos de Ribagorza, de sus particularidades, pues cómo fueron realizados, los castillos de Sobrarbe, los castillos de Alto Aragón, y hacemos un repaso defensivo de todo lo que fue la frontera de Sancho III el Mayor en esta zona. Y bueno, pues eso es lo que hemos querido hacer. Y se añaden también leyendas, y me imagino que ahí, Fernando, sabrá bastantes leyendas de esta época, o por lo menos añadidos, o que hagan que quizá pues el visitante tenga algo más de información, ¿no? Es una época interesante, ¿no? Hombre, es una época interesante, y sobre todo hay que tener en cuenta que estamos situándonos prácticamente en el Pirineo, a pesar de que, bueno, pues Pirineo y Prepirineo, pero bueno, pues a la vez venimos arrastrando desde hace siglos una cantidad importante de leyendas contemporáneas de esos castillos que hablan sobre Juan y el Oso, sobre hay cantidad de leyendas que, bueno, pues hay libros ahora mismo están saliendo pues muy interesantes, sobre todo en la parte de Aragón, que bueno, pues que merecen la pena, ¿no? Y bueno, pues lo que quería añadir es que al final estamos hablando de una tierra que ha sido Navarra, y que hemos perdido nosotros ya la conciencia de que eso pertenecía a Navarra. Claro. Cuando hablamos de Ansó, pues estamos hablando de Ansó, con su nombre vasco. Cuando hablamos de Zuriza, hablamos de Zuriza, con su nombre vasco. Y cuando hablamos de Aragón, no hablamos de Valle Alto, sino de Aragón o Aragoa. Y cuando, es decir, todo eso no tenemos que perder esa referencia de que ha existido, de que ha formado parte de Navarra, y que bueno, que cada vez que veamos el Castillo de Loarre, pues que estamos viendo algo que es nuestro, de alguna manera. Hoy, pues, administrativamente ha cambiado todo, las fronteras están donde están, y bueno, pues no pasa nada, pero que sepamos asumir esa parte de la historia, ¿no? Y por eso es muy importante ese mirarnos, ese reflejo en los castillos, en las fortalezas, en todas esas líneas defensivas que tuvo el reino. Se suele evitar dar el protagonismo, ¿no?, a este monarca en estos castillos. Sí, se suele evitar hablar de Navarra en todos los sitios, incluso aquí. Es curioso, sí, es muy peliagudo. Entonces, en Aragón pasa lo mismo. Vas a lugares, pues San Juan de la Peña, te hablan de pues los paneles indicativos, te dicen que Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, pero conde aragonés, ante todo, ¿no? Pues es simple dar su protagonismo, ¿no? Nos pasa en otras partes que quitan importancia. Cada uno vende lo suyo, ¿no? Exacto. Nos pasa en infinidad de sitios, y nos pasa aquí. Hablar de pues lo que hemos hablado anteriormente, ¿no?, de la conquista de Navarra en el año 1512, lo que supuso, los castillos se derrumbaron para que los navarros no levantaran la cabeza, ¿no? Esa fue la orden, ¿no? Y incluso vas a los pueblos intentando levantar un poco ese orgullo, ¿no? Porque damos conferencias, no solamente es este libro, sino que hay 50 conferencias que hemos dado a raíz del libro, animando a la gente a dar estos pasos.
que los ayuntamientos tienen ganas y nos falta esa respuesta institucional, ¿no? De querer hacer algo. Da con lo que has dicho, ¿no? Ese miedo. No pasa nada por tirar el Hotel La Perla y buscar el castillo ahí, porque seguramente está ahí. Ni te ocurra. O sea, lo importante es rescatar la historia. Entonces, eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Esa idea de recuperar un poco nuestra identidad sin tener miedo a que piensen que estamos catalogados como una manera política, que no buscamos eso, que solamente buscamos recuperar un poco la historia de Navarra. Y eso es lo que pretendemos con estos libros. También se pretende quizá que sea un libro para todo tipo de público, ¿no? No un público muy especializado. No, para nada. Este libro, pues se añaden leyendas, se añaden recorridos, se habla en cartografía se hablan de situaciones defensivas, pero para que la gente vaya a visitarlos. Cuando hablamos una descripción del Loarre y decimos la Torre de la Reina o la Torre de Homenaje, incluso se saca pues la chimenea, las letrinas, es para que la gente tenga interés en visitarlos, ¿no? E incluso se añaden otros elementos para ir a visitar. Por ejemplo, está el Castillo Loarre, pero hay otras ermitas, otras iglesias cercanas de la misma época, anteriores o posteriores, y es para que la gente se anime a recorrer, a que salga de las fronteras y que vea un poco nuestra historia in situ, recorriendo estos lugares, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración de una obra como esta? Pues porque estudiando los castillos llevas muchos años ya, ¿no? Sí. Al final es hacer unas fases de trabajo. Empiezas primero con la zona que fue el último reino de Navarra, ¿no? Pues las últimas fronteras, y ya vas añadiendo nuevas regiones históricas, ¿no? Hablamos de Sancho III el Mayor, de estas regiones de Alto Aragón, de Sobrarbe y Ribagorza, y entonces el proceso de trabajo era, lo primero, visitar los lugares, estudiarlos, analizarlos, estudiar también muchas monografías, muchos trabajos que se han realizado para tener una visión, una perspectiva global, no centrarnos a nuestro forofismo que puede pensar alguno de que somos inclinados a decir esto cuando no es eso. No, estudiamos todo. Y entonces, pues bueno, luego viene todo un proceso que seguimos siempre, que pues, estudiar los yacimientos, sacar de la zona todos los elementos que veamos importantes, fotografías aéreas, dibujos, toda una planta, y nos gusta asesorarnos con otra gente que es experta también en estos temas de historia, en este caso de Aragón, y a ver su opinión. O sea, es un proceso un poco complejo, pero que realmente, y lo que se busca es un libro que sea para todos, o sea, que la gente no abra un libro y que diga, esto es un rollo. No, o sea, que la gente vea un libro visual, que lo pueda ojear y dejarlo en la estantería, volverlo a coger y que sea como como una pantalla de ordenador, un televisor en un momento dado que lo puedan ojear. O casi como una guía, ¿no? También eso se utilice cuando vaya a hacer una excursión o de vacaciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva hacer un libro así? Pues nos costó alrededor de 3 años aproximadamente. O sea, fue casi acabar el anterior y retomar este, ¿no? Y entonces ha sido mucho más sencillo porque se sabía dónde estaban los castillos. Como he dicho, hay incluso un 80-90% de estos castillos que están íntegro, está completo, y ha sido un proceso mucho más sencillo. Cuando hicimos el trabajo de aquí, de Navarra, pues nos encontramos que muchos castillos no sabían ni dónde estaban. O sea, tuvimos que sumergirnos en documentación, buscar apoyos. Bueno, fue un trabajo mucho más laborioso, pero esto ha sido más sencillo. Hombre, el tenerlos ahí ya es bastante, ¿no? Sí, eso es. Ayuda bastante, me parece. Se incluye también un anexo que en este caso no sobre un castillo, sino sobre un monasterio, ¿no? Sí, sobre San Juan de la Peña, porque es un monasterio que, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, se dice que fue una antigua iglesia mozárabe realizada por condes aragoneses, cuando la influencia en esos tiempos era de Sancho Garcés I, un rey de Navarro, ¿no? Entonces seguramente este hombre con su influencia realizó ese monasterio, y la prueba es que una casa dinástica como son los Aritza y los Sancho Abarca, pues los primeros fueron enterrados ahí, ¿no? Entonces hay las laudas de los enterramientos, de las sepulturas, que son con los emblemas imaginarios de los que eran los Arista, la cruz de los Arista, o los Abarca, que salen incluso unas abarcas ahí labradas en la roca, ¿no? Y entonces, aparte de ese primer monasterio, está el monasterio importante que lo hizo Sancho III el Mayor, con la abadía de los Cluny, con toda la zona de los monjes negros que llamaban, y fue San Juan de la Peña un lugar, después fue el monasterio de Leire, pero San Juan de la Peña y el monasterio de Leire, durante una época de la historia de Navarra, compitieron en importancia. Y claro, una vez que las fronteras políticas se establecieron, pues ya pasó al olvido, por así decirlo, el monasterio de San Juan de la Peña,
tomado por los reyes aragoneses como un punto referencial en la religión cristiana en su propio reino, y por desgracia pues la historia cemella en eso y se va olvidando el papel protagonista de los reyes vascones en esa construcción y en ese protagonismo. Y eso es, bueno, pues es un poco también denunciamos en el libro eso. Se merecía estar ahí también. Se merece, ¿no?, tener importancia, la importancia que tienen. Bueno, a pesar de que parece ser que a veces no conviene mucho mirar a la historia o da cierto miedo, ¿no? Sí, realmente, sí que es cierto también que libros como estos tienen mucho éxito. Bueno, porque el primero va por la segunda edición. Sí. Y quiere decir que quizá el público sí que tiene, o el ciudadano de a pie sí que tiene interés por mirar atrás, ¿no? Yo creo que sí, porque la identidad de Navarra está un poco sumergida, ¿no? Tenemos el día a día las confrontaciones políticas, ¿no? ¿A quién pertenecemos? Realmente todos están en posesión de la verdad y la verdad no está en posesión de nadie, ¿no? Entonces, yo me fijo en la historia. Cuando hablamos de reyes, la gente se ríe y dice, bueno, reyes son. Pero claro, si hablamos en situaciones políticas, un rey es como ahora, por ejemplo, un presidente del gobierno. ¿Qué diferencia hay, no? Realmente podría ser así. Entonces, los reyes juraban los fueros, tenían unas obligaciones con el pueblo, entonces había comunales, estas tierras que hay en los pueblos, sí, es hereditario de cuando era el reino de Navarra, y otras situaciones políticas que había entonces que eran muy europeas. ¿Quién sabe si Navarra, si no hubiera sido conquistada y si hubiese sido como un reino, luego un país, hubiese tenido unos privilegios que pueden tener ahora lugares como Luxemburgo o como Bélgica o como Andorra, ¿no? Y entonces, bueno, en esa historia está un poco también nuestra reivindicación. No es política, pero una reivindicación de identidad de lo que fuimos y de tratarlo sobre todo con respeto, el respeto a lo que fuimos. Que es así, ¿no? ¿Te parece, Fernando, que al final la historia interesa no solo a los historiadores? Hombre, por supuesto. Yo lo que sí veo, al margen del éxito que tienen los libros de Iñaki, yo creo que lo que hay que destacar es esa importante labor que hay detrás de esos libros, labor de identificación, de localización de todos esos castillos, tanto dentro de la frontera actual de Navarra como fuera de ella, y sobre todo esta labor coincide con esas vísperas que decíamos antes del año 2012, del 5º centenario de la conquista de Navarra, y la verdad es que la conjunción de esas fechas con toda la labor que hace Iñaki es una realidad que está sirviendo para que ahora mismo pues en cantidad de localidades de Navarra empiecen ya a mirar un poco hacia atrás, hacia arriba, hacia ese peñasco que tienen arriba, y sabiendo que ahí hubo un castillo. Y bueno, pues hoy es el día que hay unos cuantos alcaldes pues verdaderamente ilusionados, muchos colectivos culturales, muchos vecinos, aunque no es un tema de estos que levante pasiones todavía, pero sí que empieza a ser una realidad que hace tan solo 10 años hubiese sido inimaginable. Uh-huh. Y sin embargo ahora estamos viendo pues como castillos como el de Amayur, como el de Monreal, estamos ahora con Isaba y Burgui, que se pueden hacer ahora excavaciones, en fin, poco a poco se está moviendo todo eso, y bueno, pues es muy importante, Uh-huh. Es un mirar para atrás, y lo que decimos siempre, es decir, para preparar bien el futuro, Uh-huh, hay que vivir bien el presente, y siempre con la referencia de mirar hacia atrás y de lo que ha significado aquello. A lo mejor ya las cosas cambian de todo y empieza a haber apoyo institucional también, Iñaki. Nos gustaría porque mira, al final el rescatar un castillo, bueno, está el reconocimiento de lo que fuimos, está el patrimonio cultural de Navarra, pero también hay un fondo turístico, y no nos engañemos. Artajona con sus mercados medievales, Estella con lo que están realizando el Castillo Mayor de Estella, o en Olite, uh-huh, los mercados medievales también en Olite. Entonces es un turismo que está en auge, el turismo que se puede llamar o catalogar un poco medieval, rural, no sé cómo decirlo, y entonces es algo que va hacia adelante y es una realidad. Entonces, si tenemos una ruta en Olite que tienes Olite propiamente dicho, su palacio, Artajona, también tienes otros puntos que puedes rescatar, como son Rada, que ya está excavado arqueológicamente y expuesto al público, pero también está Santa Cara. También está La Raga, que también en su cima había un castillo y que están en los estratos estarán los restos, y la documentación es extensa.
Tenemos lugares en otros puntos de la cuenca de Pamplona y en Roncal. Tenemos al importantísimo castillo de Burgui, que tuvo un papel clave en la conquista de Navarra. Hubo unas batallas importantes en ese castillo. Y son puntos turísticos en auge. Entonces también las instituciones tienen que tener en cuenta eso, que se puede buscar un provecho. Y que además sabemos que el turismo pues es fundamental, ¿no?, para algunas poblaciones y algunos valles de Navarra, ¿verdad, Fernando? Así es, así. No sé por qué miras para arriba. Como bien lo sabes, ¿verdad? No sé por qué. Muy bien, muy bien. Bueno, que se nos acaba el tiempo, que nos hemos acercado a esta obra. ¿La siguiente tiene título ya? Bueno, pues porque hablaremos está a punto de salir, entonces, la Navarra decías. Marítima, se va a llamar Navarra Marítima, un poco cuando tuvimos la playa y no teníamos que pedir permiso. Ahora con el tema de las setas está complicado, no sé si nos van a dejar ir otra vez, porque con los cotos de Ulzama, pues... igual tenemos que pagar también por ir a la creo playa. que nos van a cobrar. Qué malos somos. Bueno, esos castillos que defendieron el reino, de Iñaki Sagredo, al que nos hemos acercado. Ya saben que gracias a la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y la página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Iñaki Sagredo, Fernando Walde, gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.